Es para mí un placer estar aquí en esta Real Academia. No hace tanto tiempo que estuve también aquí con ocasión de la celebración de la Junta General de la Academia, de la Real Academia de Nutrición, y por supuesto quiero darle las gracias al Instituto Tomás Pascual y a las personas que lo representan por haberme invitado hoy aquí y tener la oportunidad de estar con todos ustedes. Sin más preámbulo, simplemente voy a hacer una pequeña introducción rápida antes de entrar en el grueso del tema. Los lípidos de la dieta tienen distintas funciones. Una de ellas es que contribuyen al placer, al aspecto hedonístico de los alimentos, es decir, a la palatabilidad. Pero también la grasa, en el contexto de los alimentos, sirve para saciarnos, no solo para saciarnos, sino también para sentir plenitud. Esos son aspectos importantes, pero bajo el punto de vista, digamos, más de la nutrición, son una fuente importantísima de energía, pero además hay parte de esos lípidos, fundamentalmente lo que se denominan ácidos grasos, que forman parte de todas las membranas de nuestras células. Así que el colesterol, los fosfolípidos, glicolípidos, que forman parte de la dieta, nosotros los digerimos, los absorbemos y los incorporamos a nuestras propias estructuras celulares. Pero además, los lípidos de la dieta son también vehículos de todas las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, y de los ácidos grasos esenciales, un tipo de ácidos grasos a los que ahora me referiré, que nosotros no podemos sintetizar y que por consiguiente tenemos que ingerirlos inevitablemente en la dieta. De ahí derivan toda una serie de compuestos, eicosanoides, docosanoides, que tienen numerosísimas funciones biológicas en el organismo, pues desde el control de la coagulación sanguínea a la contracción uterina, están implicados en procesos inflamatorios, regulan el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Por consiguiente, los lípidos son nutrientes fundamentales, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista estructural. Si nosotros examinamos la grasa dietética, la grasa que hay en los alimentos, la mayor parte están formando parte de compuestos que se le llaman saponificables, triglicéridos, es decir, lo que sería estrictamente desde el punto de vista bioquímico la grasa, y pequeñas cantidades de fosfolípidos. Esos compuestos, cuando se digieren, dan lugar a glicerol, ácido graso, y hay de distintos tipos, saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, dependiendo de la estructura química que tienen. Por otra parte, hay una serie de compuestos insaponificables, entre ellos los esteroles, bien sean procedentes de plantas, fitoesteroles, colesterol, procedentes de animales, pero también hay otra serie de compuestos, muchos de ellos no nutrientes, pero que son compuestos bioactivos, es decir, que ejercen funciones fisiológicas. Es el caso de los compuestos fenólicos, hay por supuesto también vitaminas y otros componentes. Estos componentes son muy importantes bajo el punto de vista de la salud. Todo el mundo tiene el ejemplo del aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen no solo tiene grasa, no solo tiene triglicéridos, sino que tiene compuestos fenólicos que ejercen una función importante en el organismo, como digo, como compuestos bioactivos. Algunos de ellos tienen potencia como agentes antiinflamatorios, otros tienen carácter antioxidante, etcétera. No me voy a extender mucho, simplemente recordarles que la estructura de los ácidos grasos saturados son compuestos alifáticos que tienen un grupo carboxilo. El ácido oleico sería el ejemplo de un ácido graso monoinsaturado que tiene un doble enlace. El ácido linoleico que ven aquí tiene dos dobles enlaces, este es uno de los ácidos grasos esenciales, y el ácido alfa-linolénico que tiene tres dobles enlaces, y de aquí derivan lo que se llama la serie omega 6, en relación porque este doble enlace está en posición 6 respecto al grupo metilo, y el ácido alfa-linolénico que da lugar a la serie de derivados insaturados N3 o omega 3, porque el primer doble enlace está en una posición en el carbono 3 respecto al grupo metilo. Simplemente recordarles que también en el contexto de la dieta, aunque en pequeñas cantidades, ingerimos
ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans fundamentalmente los producen los rumiantes y lo que hacen es que este doble enlace en posición cis, es isomerizado hacia una posición trans, de manera que un ácido graso, como sería el oleico en este caso, se vuelve mucho más lineal. Este sería el ácido elaídico. Los ácidos grasos trans, por consiguiente, en la dieta tienen un comportamiento muy parecido a los ácidos grasos saturados. En la dieta nosotros nos encontramos con aceites y con grasas que tienen una composición muy variable. En el lugar más oscuro, la parte de columna más oscura, responde a lo que son, digamos, triglicéridos saturados o ácidos grasos saturados. Aquí podemos ver como, por ejemplo, el aceite de coco o la mantequilla o la grasa bovina o la manteca de cerdo tienen una proporción muy elevada de ácidos grasos saturados. Por el contrario, algunos aceites como la canola, el girasol, el cártamo y el maíz tienen muy pocos saturados, tienen muchos ácidos grasos de la serie 6 y algunos tienen muy poco monoinsaturados, mientras que otros, como el aceite de oliva, tienen una composición muy elevada. Es decir, la composición es muy variable. De manera que tenemos lo que se denominan grasas saturadas, es en las que predominan los ácidos grasos saturados, mantequillas, sebos, etcétera. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente y tienen normalmente una proporción variable de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados. Algunos en particular, como los aceites de pescado, se caracterizan por algo interesante, y es que tienen una proporción muy elevada de ácidos grasos de la serie omega 3, es decir, derivados del ácido linoleico, y eso les confiere propiedades especiales. En el caso de los ácidos grasos trans, en realidad nosotros consumimos pequeñas cantidades, pero en las últimas decenas del siglo pasado se diseñó un proceso de hidrogenación, proceso tecnológico que permite hacer que grasas insaturadas o aceites insaturados se hagan saturados, y aparecen una cantidad muy importante de ácidos grasos trans. La utilización, digamos, desmesurada de esos ácidos grasos trans ha dado lugar a que se utilizaran pues en patatas fritas, en salchichas, en pizzas, etcétera. Y aquí hay algunos datos de Estados Unidos donde la concentración de estos productos puede llegar al 2 al 5%. Afortunadamente en España les puedo decir que los niveles que tenemos en los productos, salvo excepciones, son bajísimos. Son bajísimos, afortunadamente. Simplemente comentarle que a partir de los ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico, nuestro organismo es capaz de sintetizar compuestos de más larga cadena y más insaturados, de manera que podemos formar ácido araquidónico a partir del linoleico, a partir del linolénico, ácido eicosapentanoico y luego, posteriormente, este ácido graso docosahexaenoico, que es muy importante porque forma parte fundamental de todas las membranas biológicas, pero en particular de las neuronas y de otras estructuras neurales especializadas, como son los conos y los bastones de la retina. En algunos lugares del cerebro, la concentración de este ácido graso puede llegar hasta el 40 y el 50% del total de los ácidos grasos. De manera que es un ácido graso muy importante. ¿Por qué es tan importante? Pues es importante en el caso de la especie humana, porque si bien nosotros podemos sintetizarlo a partir del precursor del linolénico, pero la actividad de nuestras enzimas es relativamente muy baja, y en realidad hoy sabemos que para cubrir los requerimientos de este ácido graso debemos de ingerirlo con la dieta. Es decir, se trata de un compuesto que tiene carácter semiesencial. ¿Dónde está ese ácido graso? Ese ácido graso está en el pescado. Todo el mundo hoy escucha hablar de los omega 3, cuando se están refiriendo a los omega 3, se están refiriendo precisamente a este tipo de ácidos grasos, al precursor, al ácido linolénico, pero también al ácido eicosapentanoico y al docosahexaenoico, al que ahora me referiré. A partir de estas sustancias, no voy a entrar en detalle, a partir de los fosfolípidos de membrana, a partir del araquidónico, el eicosapentanoico, a través de la acción de enzimas, que son enzimas oxidantes como la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, se forman toda esta serie de compuestos, prostaglandinas, prostaciclinas, trombosanos, leucotrienos,
que tienen numerosísimas funciones fisiológicas, como antes me referí. En particular, hay que recordar que del eicosanoico, del 23N6, se derivan los eicosanoides de la serie 1, del araquidónico, los eicosanoides de la serie 2, y del eicosapentenoico, los eicosanoides de la serie 3, que tienen propiedades diferentes y, por consiguiente, dependiendo de la dieta, dependiendo de que yo tome más ácidos grasos de este tipo o de este tipo, predominarán eicosanoides de estas series o de esta otra, y eso va a tener implicaciones en la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas. Por una razón, porque estos compuestos, muchos de estos compuestos tienen acciones proinflamatorias, los derivados de la serie 6, mientras que los derivados de la serie 3 son débilmente proinflamatorios o incluso antiinflamatorios. Simplemente quiero traerles aquí la idea de que en realidad la especie humana, que al menos tiene 1 millón de años, nuestros antecesores han estado durante miles y miles de años tomando una dieta que se caracterizaba por tomar cantidades relativamente pequeñas, del orden del 25% de grasa, y una cantidad muy pequeña de ácido grasa saturada. Pero justo a partir del siglo XIX, con el advenimiento de los procesos agrícolas y también con el advenimiento de la revolución industrial, se empiezan a procesar los alimentos y empezamos a aumentar el consumo de grasa. Especialmente se ha aumentado la grasa saturada, en general la grasa total, es decir, estamos tomando más grasa proporcionalmente, pero más grasa saturada. Se aumenta también finalmente el consumo de ácidos grasos de la serie 6, pero sobre todo disminuye el consumo de la serie 3 y aumenta el consumo de los isómeros trans. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia que tiene esto es la siguiente. Ya en los años 80, el profesor Grandecovian, que a la sazón era discípulo de Ansel Keys, un norteamericano, ellos hacen un estudio de 7 países y lo que se dan cuenta es de que conforme aumenta la concentración de colesterol LDL en el plasma sanguíneo, aumenta el porcentaje de mortalidad coronaria. Y se puede observar que países como Estados Unidos o el norte de Europa tienen una mortalidad coronaria muchísimo mayor que países del área mediterránea. En concreto, ellos estudiaron Creta en el primer momento, pero luego eso se extiende a otros países. Es decir, la grasa puede tener una incidencia en la mayor o menor mortalidad de las poblaciones. Por supuesto, a partir de ahí es cuando comienzan los estudios, digamos, de la grasa controlados en la especie humana, en animales, etcétera, para evaluar cuáles tipos pueden influenciar la prevención o cuáles pueden influenciar la mortalidad. Uno de los estudios que derivan de ese estudio de los 7 países es que concretamente la incidencia de infarto de miocardio es inversamente proporcional concretamente a la concentración de HDL colesterol, es decir, el HDL colesterol, lo que se conoce como el colesterol bueno. Cuando nosotros tenemos niveles elevados de HDL colesterol, que sería esta zona de aquí, lo que ocurre es que la incidencia de infarto de miocardio disminuye. Y también se observa, estos son estudios de aquí de Madrid, del grupo del doctor Mata, se observa que haciendo estudios en comunidades, por ejemplo de monjas, de monjes, etcétera, se hacen estudios de intervención y se observa que la grasa saturada da lugar a un aumento de la presión arterial, que es un factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, mientras que los ácidos grasos monoinsaturados que están presentes en el aceite de oliva descienden el riesgo de presión arterial. Y los ácidos grasos omega 3, estos que hay aquí, también tienen una incidencia de disminución de la presión comparado con los ácidos grasos saturados. Es decir, esto en realidad lo que indica es que debemos de consumir, digamos, una determinada cantidad de grasa, pero, por supuesto, limitar la cantidad de grasa saturada y aumentar la de poliinsaturado. ¿Y por qué? Pues porque cuando nosotros tenemos mucha grasa saturada,
hay unas células, que son los macrófagos, que son capaces de captar concretamente esas moléculas y son capaces de formar, digamos, placas de ateroma que incluso pueden finalmente generar lesiones más profundas cuando se rompe la placa y se generan fenómenos de trombosis. Más tarde la doctora Aguilera va a hablar un poco de esto. Si ustedes piensan que la arteriosclerosis, por supuesto, puede dar lugar a infarto de miocardio cuando ocurre en las arterias coronarias, pero también cuando ocurre en las arterias periféricas y en las propias venas, da lugar a estancamiento en las venas, de manera que se impide el retorno venoso y, por supuesto, aumenta la presión arterial porque las arterias se van obliterando y, por supuesto, si se llegan a cerrar, cuando se cierran muchos de los capilares, da el dolor profundo típico de los individuos que se paran en los escaparates y después de un poco de tiempo vuelven a andar, se vuelven a parar porque el dolor les hace que se paren. El dolor está impedido el retorno venoso. Bueno, pues en todas estas circunstancias, nosotros lo que sabemos es que el aumento de ácido graso saturado, el aumento de ácido graso isómeros trans y la disminución de poliinsaturados, especialmente de omega 3, da lugar a toda una serie de cambios metabólicos y alteraciones en las cascadas de señalización celular, a las cuales luego se referirá la doctora Aguilera, y todo esto resulta en un aumento de dislipidemia, obesidad, diabetes tipo 2, es decir, enfermedades de carácter crónico que todas ellas terminan dando lugar a enfermedad cardiovascular. De manera que este es uno de los problemas. El problema es que en sí mismo el ser obeso no tendría problema si no fuese porque derivado del ser obeso aumentan las comorbilidades. Aumentan, por supuesto, los daños a las articulaciones, pero hay un fenómeno de resistencia insulínica y eso conlleva finalmente a la aparición de diabetes, la dislipemia ocasiona la aterosclerosis y por consiguiente la enfermedad cardiovascular. Hay algunos aspectos que son de interés y es cuando uno en la dieta reemplaza grasa saturada, monoinsaturada o poliinsaturada por ácidos grasos trans, lo que ocurre es que el colesterol plasmático aumenta. Es decir, si yo, en vez de tomar ácidos grasos poliinsaturados, lo que hago es que pongo grasa trans, me aumenta el colesterol en sangre y por consiguiente el riesgo, ¿de acuerdo? Este efecto es mucho menos patente cuando se sustituyen grasas saturadas porque biológicamente tienen un comportamiento similar. Es decir, lo malo de esto es sustituir grasa monoinsaturada, digamos aceite de oliva, o grasa poliinsaturada por ácido graso saturado o por ácidos grasos trans. Si aquí bien, esto es de un metaanálisis, distintos estudios en los que se evalúa la ingesta de ácidos grasos trans, todos los estudios, si ven aquí, esta sería la línea de normalidad, todos los estudios que hay en los que se evalúan los efectos de los ácidos grasos trans, todos dan lugar a un aumento del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. Luego está claro que hay que limitar la ingesta. No voy a entrar en demasiados detalles, pero si uno va a hablar de los ácidos grasos monoinsaturados, al contrario de lo que ocurre en los saturados, conocemos que disminuye el colesterol LDL, aumenta el HDL colesterol, disminuye la oxidación de las LDL, disminuye la adhesión de los monocitos y por consiguiente los procesos de iniciación de la inflamación, la proliferación de las células musculares lisas que están implicadas en las placas de ateroma, aumenta la fibrinolisis y por consiguiente la capacidad de lisar potenciales trombos, aumenta la sensibilidad tisular a la insulina y disminuye la presión sanguínea. Es decir, tienen los efectos contrarios a la grasa saturada. Por consiguiente, hay que estimular el consumo de ácido graso monoinsaturado. Cuando digo hay que estimular, siempre que uno no rebase las cifras de grasa total, porque si uno toma grasa de la que sea, más allá del 30 al 35% de la energía, evidentemente uno esa energía la almacena, ¿de acuerdo? De manera que importa la calidad, pero también importa la cantidad. En el caso de los omega 3, se conocen muy bien, además, los mecanismos biológicos, que yo creo que la doctora Aguilera luego comentará.
Cuando yo consumo ácidos grasos omega 3, los que están en el pescado fundamentalmente, al menos los derivados poliinsaturados, se produce una disminución de los triglicéridos porque disminuye la síntesis hepática. Y también se inhibe el crecimiento de la placa de ateroma, previenen la trombosis porque dan lugar a eicosanoides de la serie 3 y aumenta la dilatación arterial, con lo cual disminuye la presión arterial y además previenen la arritmia y las paradas cardíacas. Muy probablemente hoy lo que conocemos es que el gran efecto de los omega 3 en la prevención del infarto de miocardio es porque previenen las arritmias. La mayor parte de los individuos que mueren de un infarto en realidad mueren de una arritmia, incluso previa al propio proceso de infarto. De manera que el hecho de que desde distintos órganos internacionales se den recomendaciones sobre el consumo de monoinsaturados, de omega 3 y se reduzcan los consumos de grasa saturada y trans, responde a los efectos fisiológicos que estos compuestos tienen. De forma resumida, se puede decir que los ácidos grasos de la serie 3, como antes les decía, tienen distintos efectos sobre el colesterol, pero lo que sí está claro es que disminuyen los triglicéridos, y esto es importante. La grasa saturada, por supuesto, aumenta el colesterol, la grasa poliinsaturada disminuye el colesterol, pero disminuye también el HDL, de manera que disminuye también el colesterol bueno. Entonces, sus efectos son intermedios. En cualquier caso, lo que sí está claro es que los ácidos grasos monoinsaturados disminuyen el colesterol plasmático y, sobre todo, aumentan las HDL. Antes me refería, ¿por qué el interés del consumo de los ácidos grasos omega 3? Pues porque el EPA da lugar a tromboxano A3, que tiene un efecto antiagregante plaquetario, es decir, se opone a los derivados del ácido araquidónico, e igualmente en las células endoteliales se genera una prostaciclina, que es la I3, en vez de la I2, que deriva del araquidónico, que es una importante vasodilatadora y que es la responsable de que disminuya la tensión arterial. Y también es un potente antiagregante plaquetario. Igualmente del EPA deriva el leucotrieno B5, que en oposición al B4 que deriva del araquidónico, tiene un efecto antiinflamatorio potente y no tiene efecto quimiotáctico. Por consiguiente, en todos los procesos inflamatorios, el hecho de ingerir ácidos grasos omega 3 limita la inflamación simplemente porque esos ácidos grasos sustituyen en las membranas en parte al ácido araquidónico. Simplemente para mostrarles algunos de nuestros estudios, de nuestro grupo, que ya algunos de ellos ya empiezan a ser antiguos. Cuando nosotros damos a enfermos con enfermedad vascular periférica, se les dan concretamente ácidos grasos monoinsaturados en forma de aceite de oliva y o también con pescado. Aquí lo tienen, el pescado está en color azul. Se produce una menor oxidación de la LDL y un retraso en la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, es decir, del colesterol malo. Y aquí pueden ver fotos precisamente de estas lipoproteínas. Lo que se ve es que la captación de LDL oxidada por macrófagos disminuye. Esto significa que el número de células, que las células espumosas se están formando en menor cantidad y por consiguiente se generan menos placas de ateroma que se pueden observar en distintas fotografías. Aquí pueden ver concretamente, estos son cortes concretamente de aorta, en donde se ven que, en este caso de animales, que tomaron una dieta con aceite de pescado y ven concretamente que la estría grasa es mucho menor que concretamente en los sujetos que tienen aterosclerosis y que no están tomando la dieta. En un estudio precisamente de la doctora Aguilera, de lo que fue su tesis hace ya algún tiempo, aquí pueden ver cómo en pacientes, en sujetos humanos que han sido tratados con una dieta con aceite de oliva y con aceite de pescado, se observa que las sustancias reaccionantes al ácido tiobarbitúrico son concretamente menores a los 4 meses y, por supuesto, comparado con el aceite de girasol. El aceite de girasol, como ven, tiene más oxidación que con respecto concretamente a los sujetos que están tomando aceite de oliva virgen. Es decir,
El refrán español que dice somos lo que comemos, en realidad se puede aplicar muy bien a la grasa, porque la grasa cambia la composición de nuestras membranas, cambia la composición de la biosíntesis de compuestos activos y por consiguiente cambia numerosísimas funciones fisiológicas y condiciona la aparición de determinadas enfermedades. Aquí hay un estudio en el que no ya podemos medir digamos, si las LDL se oxidan más, es decir, parámetros metabólicos, sino que en individuos que tienen enfermedad vascular periférica, cuando están tomando durante un tiempo de cuatro meses, aquí, o incluso hasta 12 meses, pero ya a los 4 meses se observa el efecto, aquí ven 3, 6, 9, los individuos que están tomando la dieta suplementada con los ácidos grasos omega 3 y con el oleico, es decir, están tomando un producto lácteo, pero que en vez de tener grasa saturada, le ponemos ácido oleico, le ponemos omega 3. Y lo que ocurre es que los individuos al final son capaces de recorrer distancias mucho más largas. Eso significa que están mejorando de su enfermedad del escaparate. Se paran menos, son capaces de efectivamente hacer una vida una mejor calidad de vida. Esto se puede ver mediante, sistemas de endoscopia, y se puede observar que lo que se llama el índice ABI aumenta en los individuos suplementados de forma muy significativa, lo que significa que las arterias están más libres. Aquí pueden ver cómo los suplementados disminuyen los niveles de colesterol, disminuyen los niveles de LDL colesterol respecto a los controles, y cuando se observan también marcadores de inflamación, este es un marcador que es una molécula de adhesión de los vasos, que nos indica si los vasos están más o menos alterados, disminuye también a lo largo del tiempo en los sujetos suplementados. Hay un aspecto que, ahí está la frase en inglés, pero la he querido recoger en inglés porque es exactamente lo que dice el autor. En los últimos tiempos aparece una situación, ¿por qué no todos los estudios dan los mismos resultados y hay diversidad? Pues hay diversidad porque no todos respondemos de la misma forma a la grasa. Actualmente se conocen más de 45 lugares génicos que contribuyen no ya solo a las variaciones normales en la concentración de lípidos entre los individuos, sino que además tienen un impacto concretamente en distintas poblaciones, asiáticos, africanos, americanos, etcétera, en la mayor o menor susceptibilidad a la enfermedad. Es decir, no todos respondemos igual cuando tomamos grasa poliinsaturada o cuando tomamos grasa saturada. Hay individuos que toman grasa poliinsaturada y automáticamente le bajan los triglicéridos, y hay otros señores que no. Es decir, hay individualidad genética. Esto es complicado, no voy a entrar en detalle, pero de distintos estudios hechos haciendo lo que se llama el escaneo completo del genoma, que luego se referirá a la doctora Aguilera, nosotros podemos ver lo que se llaman los polimorfismos genéticos. Entonces, dependiendo de los haplotipos de cada individuo, es decir, de la composición genética de cada cual, nosotros podemos observar que hay respuestas distintas. Por ejemplo, cuando el individuo tiene un alelo de riesgo, 2, 3, 4, 5, es decir, conforme vamos teniendo más alelos de riesgo, lo que ocurre es que los lípidos van aumentando en sangre, y eso es lo que hace que determinados individuos tengan los lípidos más altos y otros menos, con independencia de la existencia de mutaciones. Es decir, hay individuos que tienen una mutación y son hiperlipidémicos, pero ese individuo es un individuo que tiene una enfermedad desde el principio de su nacimiento. Pero yo me estoy refiriendo a la población normal, no todos tenemos el mismo riesgo. Esto hace que en el futuro se pueda hablar de la nutrición personalizada. No nos podemos extender en este momento, pero en el futuro no a todos nos van a poder decir tome usted tanta grasa saturada o menos grasa saturada, sino usted responderá bien a la grasa insaturada o usted no responderá tanto, y a lo mejor usted responde mejor al ejercicio o a otros aspectos. De manera que esto es interesante. Aquí, por ejemplo, pueden ver como un polimorfismo, que es en un promotor del gen de la apoproteína 1, pues se puede observar que cuando vamos dando poliinsaturado, 4%, del 4 al 8, del 8%, ustedes ven aquí cómo estos individuos
los que tienen el polimorfismo GG, lo que ocurre es que les disminuye el HDL colesterol, en lugar de lo que sería previsible, que sería que aumentase. Sin embargo, estos señores que tienen en su secuencia génica AA, efectivamente ocurre lo que sería presumible. Actualmente las recomendaciones poblacionales se refieren a toda la población y no están distinguiendo entre haplotipos distintos. ¿Nosotros qué recomendación estamos dando? Estamos dando esa recomendación porque es la mayor parte de la población. La mayor parte de la población tiene este genotipo, pero hay otros que tienen este y otros que tienen este que no solo no les sirve, sino que les perjudica. De manera que esto en los próximos años va a ser, digamos, por supuesto, un caballo de batalla. Aquí tienen también un ejemplo de cómo individuos responden, por ejemplo, subiendo el HDL colesterol frente a pequeñas cantidades de alcohol. Por supuesto que el alcohol, bebido en concentraciones elevadas, es tremendamente tóxico, pero en muy pequeñas cantidades, tomando del orden aproximadamente de unos 10 gramos, lo que sería como unos 100-150 mililitros de vino equivalente, ahí hay un efecto de disminución de la enfermedad cardiovascular y eso se debe a que respondemos aumentando el HDL colesterol. Pero hay individuos que responden mejor y individuos que responden peor. Estos individuos que están aquí responden mejor, ¿de acuerdo? Por consiguiente, en el futuro habrá que ver eso. En el año 2008, concretamente hace ahora prácticamente 2 años, se reunió el comité de la conjunto de la FAO-OMS para dar unas nuevas recomendaciones de grasa. Entonces, en esas nuevas recomendaciones de grasa se han tenido en cuenta todos los estudios y se han dado unas recomendaciones convincentes cuando hay concordancia entre estudios controlados, aleatorizados, que miden variables asociadas a la enfermedad, es decir, el individuo se muere más, se muere menos, cuando hay concordancia con estudios prospectivos de cohorte y estudios controlados, aleatorizados con medidas fisiológicas, es decir, sube el colesterol, baja el colesterol, sube el HDL, baja el HDL. Y o bien probable cuando no hay concordancia entre todos los estudios, posible o insuficiente cuando hay estudios en animales. Aunque la gente lo piense de otra manera, estamos muy lejos todavía de dar unas recomendaciones convincentes en todos los extremos. Pero la Organización Mundial de la Salud no se ve ahí porque está muy lejos, pero yo se lo digo, lo que recomienda es lo siguiente: para los adultos una ingesta mínima del 15% de grasa, es decir, no se puede vivir sin grasa. Hay que tomar ácidos grasos esenciales, pero no debiéramos de tomar más del 30 al 35% de la energía. Y de eso, no más del 10% grasa saturada, entre aproximadamente el 6 y el 11% de ácidos grasos poliinsaturados y el resto de ácidos grasos monoinsaturados. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados se llama la atención de que debiéramos de tomar entre 250 miligramos y 2 gramos de ácidos grasos poliinsaturados. Eso en términos coloquiales y para la población significa que como mínimo debiéramos de tomar 2 raciones de pescado a la semana, entre 2 y 5 raciones de pescado preferentemente graso, pero también los pescados blancos tienen una concentración nada despreciable y por supuesto los mariscos, mejillones, almejas, etc. Por supuesto que los pescados grasos, boquerones, sardinas, salmones, etcétera, pues tienen una concentración más elevada. Esto lo voy a pasar, lo pueden ver si quieren en la página web. Lo que sí es que hay muchas enfermedades inflamatorias y todas las enfermedades inflamatorias tienen aspectos comunes, y es que hay una migración de los monocitos al interior de la superficie del tejido dañado, hay una producción de citoquinas, etcétera, etcétera, de factores químicos de la inflamación. La aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular no es ajena a eso. Eso es una enfermedad también crónica inflamatoria. Pero hay enfermedades como la psoriasis, la artritis reumatoide, la glomerulonefritis, el asma, el síndrome de distrés respiratorio, que son enfermedades inflamatorias. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, del síndrome de distrés respiratorio. Lo que ocurre es que cuando hay daño celular de los capilares, pasan leucocitos polimorfonucleares y también macrófagos al interior del alveolo, producen citoquinas proinflamatorias
incluidas leucotrienos derivados fundamentalmente del araquidónico. Si nosotros estamos ingiriendo ácidos grasos omega 3, se producen menos de estos leucotrienos inflamatorios y por consiguiente el proceso proinflamatorio disminuye. Así que si uno observa del ácido araquidónico se derivan una cantidad muy importante de leucotrienos que tienen efectos vasoconstrictores, se derivan concretamente también del ácido araquidónico prostanoides que tienen un alto poder inflamatorio. Es decir, hay numerosísimas sustancias, la PGE2, el LTB4, que tienen poder antiinflamatorio. Por el contrario, si nosotros lo que ponemos en la dieta es 25, es decir, omega 3, estos son débilmente proinflamatorios, son sustancias muy parecidas, pero sus efectos biológicos son distintos y previenen de la inflamación. Así que, concretamente, aquí lo que se produce es que cuando nosotros estamos tomando ácidos grasos omega 3, lo que ocurre es una inhibición de la formación de citoquinas proinflamatorias, metaloproteasas de la matriz extracelular, etc. Simplemente como resumen, hoy sabemos que los AGPI-N3, los ácidos grasos poliinsaturados, inhiben la producción de PGE2, trombosano A4, leucotrieno B4 y de interleuquina y de factor tumoral alfa, de factor de necrosis tumoral, tanto en pacientes sanos como en sujetos con enfermedades de tipo inflamatorio. Entonces hay numerosísimos estudios que lo documentan. Aquí tienen un estudio nuestro de hace ya algunos años en los que se observa cómo concretamente en sujetos con colitis ulcerosa lo que ocurre es que cuando damos aceite de pescado o algunos compuestos que tienen una alta concentración de tanto de ácidos grasos de la serie 3 como de la serie 6, disminuye concretamente de una forma notable la inflamación en el intestino como tal. Por consiguiente, el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, el hacer suplementos ya como tratamiento, incluso de cantidades tan altas como 6 y 8 gramos día, que por supuesto no son para la población normal, hacen que el sujeto tenga que tomar menos corticosteroides y por consiguiente disminuir los efectos adversos. No curan la enfermedad, pero sí que disminuyen sensiblemente sus efectos. Por supuesto que actualmente nosotros sabemos que no solo es eso. En los últimos 5 años, desde 2007 acá, en realidad prácticamente en los últimos 3 años, se han descubierto toda una serie de sustancias nuevas que producen los ácidos grasos poliinsaturados y que tienen un potentísimo poder antiinflamatorio. De hecho, están implicados en los procesos de curación de las heridas y en los procesos de cicatrización. Hay unas sustancias que se llaman lipoxinas, resolvinas y protectinas, que muchos de ustedes probablemente los estarán escuchando por primera vez. Son unos derivados también oxidados procedentes de los ácidos grasos poliinsaturados y especialmente del EPA, y no solo del EPA, sino que también del DHA. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esto es un tejido con una fase aguda de inflamación, de minutos a horas después de haber producido el daño, imagínense pues un golpe, una herida, ahí se está produciendo un fenómeno inflamatorio que luego se resuelve. En la resolución del problema participan unas sustancias que se llaman lipoxinas, que se producen fundamentalmente del propio araquidónico y del EPA. De manera que si nosotros estamos en una primera fase inflamatoria, se producen las prostaglandinas, luego hay interacciones célula-célula, pero luego los AGP, los ácidos grasos poliinsaturados de la serie 3, empiezan a producir liposinas, resolvinas, que terminan ayudando a la resolución de la inflamación. Por supuesto que si el daño continúa, el daño que genera el problema continúa, tenemos una enfermedad inflamatoria crónica. Pero aún así en la enfermedad inflamatoria crónica se están produciendo lipoxinas, resolvinas, protectinas. ¿Cómo se puede facilitar que eso se forme? Se puede facilitar que eso se forme tomando ácidos grasos omega 3 en la dieta, ¿de acuerdo? Eso es un aspecto importante. Hoy sabemos cómo se forman en la resolución de los procesos inflamatorios, se forman lipoxinas, resolvinas, protectinas, que tienen estructuras muy complejas y que no es el caso que aquí las analicemos, pero que las conozcan. Y concretamente lo que hacen estas sustancias es impedir la quimiotaxis de
de los leucocitos polimorfonucleares a sangre y a su vez impiden la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de las propias células T y de los macrófagos. Es decir, están limitando la producción de mediadores químicos de la inflamación. Lo mismo que hace un corticosteroide o lo mismo que hace un antiinflamatorio no esteroideo. Dicho sea de paso, quiero decirles que se ha descubierto que la aspirina es también capaz de desencadenar la producción de esa sustancia. De manera que el efecto conocido de la aspirina clásico antiinflamatorio no solo es por la inhibición de la ciclooxigenasa, sino por la formación de estos nuevos compuestos que se han descubierto en los últimos años. Aquí tienen un ejemplo de cómo las resolvinas y las protestinas actúan limitando la producción digamos, la infiltración de los linfocitos, el reclutamiento de monocitos y la activación de los macrófagos. Es decir, en definitiva, actúan limitando la acción proinflamatoria de los agentes celulares mediadores de la inflamación. Algo más sobre dieta y, en este caso, en relación con otra enfermedad importante. Como ustedes saben, las enfermedades más importantes bajo el punto de vista de nutrición y salud pública son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades inflamatorias, el cáncer y las enfermedades inflamatorias, en ese orden. En nuestro país mueren más de 300.000 personas todos los años de enfermedad cardiovascular, más de 120.000 personas de cáncer y alrededor de 60.000 personas de otras enfermedades inflamatorias. Entonces, el problema es grave. Bueno, pues en el caso del cáncer, si uno observa, en función de la ingesta de grasa, la proporción de cáncer, fíjense cómo aumenta. Está claro que hay una asociación epidemiológica, pero eso no significa que realmente la grasa sea el agente causal. La grasa disuelve muchas sustancias que son procarcinógenos. Es decir, dentro de la grasa de la dieta, si por ejemplo hemos tenido un cereal, maíz o girasol que ha estado sometido a la interacción del medio ambiente, en los lípidos puede haber compuestos que no son estrictamente compuestos dietéticos, pero que pueden potenciar la carcinogénesis. Hoy se piensa que, no obstante, el exceso de grasa causa una mayor incidencia de cáncer de colon, de cáncer de mama, especialmente. De manera que los consumos elevados de grasa se asocian con una mayor incidencia de ese tipo de cánceres. Pero la dieta no lo es todo, por supuesto que el tabaco tiene mucha influencia, las propias infecciones, el alcohol, la contaminación, pero fíjense que entre todos estos factores la grasa representa 1/3 de los efectos de la dieta sobre el cáncer. Parece que los ácidos grasos omega 3 en particular muestran efectos antiproliferativos apoptóticos, es decir, condicionan la muerte de las células tumorales y también tienen efectos antiangiogénicos. De nuevo lo mismo, ¿por qué reducen la producción de metabolitos de los ácidos grasos de la serie 6? Es decir, compiten y se producen metabolitos lipídicos oxidados que, como antes les decía, son antiinflamatorios. También inhiben la expresión o activación de determinadas proteínas y reducen la capacidad de adhesión celular. Y finalmente, quiero terminar diciéndoles que las enfermedades neurodegenerativas proceden, digamos, por supuesto, hay algunas enfermedades neurodegenerativas que son claramente mutaciones, por ejemplo, el Alzheimer temprano, que ocurre en personas incluso de 40 o 50 años, eso se debe a mutaciones en determinados genes. Pero lo que está claro es que los individuos, cuando envejecen y especialmente llegan a edades altas dentro de nuestra especie, empieza a haber enfermedad neurodegenerativa. Muy probablemente porque hay microinfartos, pero también porque tenemos susceptibilidad génica. Pero la realidad es que sea cual sea la causa, lo que se van es depositando en la parte externa de las células, de las neuronas, se van depositando lo que se denominan proteínas, péptidos amiloideos. Y eso genera un proceso inflamatorio dentro, por supuesto, del cerebro. No quiero entrar en muchos detalles, pero estos son aspectos bioquímicos, pero dependiendo de dónde se cortan las proteínas amiloides, si
la edad, el estrés oxidativo, determinados aspectos del medio ambiente condicionan el que estas proteínas amiloides se corten, digamos, mal y se empiezan a depositar estos péptidos que se agregan, y los agregados actúan como agentes desencadenantes de la inflamación. Hoy se conocen muchos genes, esto es de mi tratado de nutrición, revisado muy recientemente, y entonces fíjense que mutaciones en todas estas genes, presenilina, concretamente también en lo que es la propia proteína amiloide, también polimorfismos génicos en la apoproteína E, en el gen pical, etcétera. Es decir, hay individuos que tienen más o menos susceptibilidad génica que aparezca la enfermedad, pero hay componentes ambientales. Y los componentes ambientales que favorecen la inflamación condicionan el que la enfermedad, en concreto la enfermedad de Alzheimer, la progresión sea más rápida. De manera que hoy se piensa que la dieta puede tener un efecto importante. De hecho, lo que pensamos es que justo del DHA, de ese componente de las neuronas, deriva una sustancia nueva, descubierta en el año 2007 por el grupo de Serhan en Estados Unidos, y esta neuroprotectina, que así se ha denominado, la neuroprotectina D1, deriva del DHA, que viene del aceite de pescado, entre otras cosas. Entonces, este DHA lo que hace es que interactúa dentro de la célula a través de factores de transcripción y limita la apoptosis, es decir, la muerte celular. Y lo que hace también es inhibir la formación de moléculas proapoptóticas, es decir, de sustancias que promueven la muerte neuronal. De manera que una de las posibles implicaciones del por qué los aceites omega 3 son beneficiosos para la especie humana es porque limitan la muerte neuronal. Por supuesto que al final las células van muriendo, pero la pendiente con la que con la que ocurre ese proceso es menor cuando hay DHA. De hecho, si se ponen neuronas en cultivo, que hoy se pueden cultivar, neuronas de la especie humana, y se ponen en el medio DHA, las neuronas tardan mucho más tiempo en morir. De manera que aparece una razón del porqué. No voy a entrar en detalle, pero hay toda una serie ya de estudios que dicen que existe, lo he tomado textualmente de lo que se llama un metaanálisis, de una revisión sistemática, existe un creciente cúmulo de pruebas a partir de estudios biológicos, observacionales y epidemiológicos que sugieren un efecto protector de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 contra la demencia. Sin embargo, hasta que se disponga de datos de ensayos aleatorios, no existen pruebas de calidad para apoyar el uso dietético. Eso se decía concretamente se decía en el año 2008. Sin embargo, ya en el año 2010, una revisión de 10 estudios epidemiológicos sobre el riesgo de deterioro cognitivo, ya han aparecido más publicaciones, nos dicen, además de la revisión de otros pequeños estudios, los ensayos realizados ya hasta 2009 sugieren que el DHA o el aceite de pescado disminuye la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer y posiblemente la demencia vascular, aunque aún todavía hay resultados controvertidos. Esto es lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a recomendar que en las poblaciones de adultos se deben de ingerir al menos 250 miligramos de DHA, de EPA más DHA. Es decir, tenemos que ingerir ácidos grasos poliinsaturados largos. Afortunadamente, hoy existen distintas alternativas. Por supuesto, lo mejor es que usted toma pescado, un par de raciones a la semana, 2 o 3 raciones, es saludable tomarlo, pero si no, existen hoy alternativas, como saben, de que distintos productos lácteos, de otro tipo, galletas, incluso panes, se pueden adicionar con pequeñas cantidades que a su vez han sido extraídas del aceite de pescado. Aquí veo algunas personas que más o menos pueden tener mi edad, un poco menos, un poco más, y todos se acordarán de que a nosotros nuestros padres de vez en cuando nos daban aceite de hígado de bacalao, que aquello no había quien se lo tomara. No había quien se lo tomara, entre las cosas, porque estaba tremendamente oxidado
y era nauseabundo. Yo tengo algunas anécdotas de eso. Pero realmente aquello tenía una función fundamental. La función fundamental era darnos vitamina A, porque en aquellos entonces había avitaminosis profunda. Pero de camino, sin saberlo, nos estaban dando DHA. Y mucho más, yo estoy convencido de que en épocas como la Guerra Civil Española, muchos de los que vivían en las costas no tuvieron desnutrición, como ocurre en otros países, por ejemplo en América Latina, porque comían pescado que era barato. Tomarse entonces peces pequeños, lo que llamaban mariquitas en el sur de España, era algo que no valía nada. Si uno compraba un trozo de rape, le cogían y le daban un puñado de mariquitas, que no valía nada. Y aquello era la base del desarrollo neurológico de muchas de nuestras poblaciones. Así que con esto quiero terminar porque hay más estudios, pero la conclusión es que el Comité Conjunto de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y la FAO para el estudio de la grasa y de los ácidos grasos ha establecido recientemente las recomendaciones de ingesta de grasa total, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, de la serie N6 y de la serie N3. No quiero reiterarme, mínimo 15%, es importante tomar grasa, muy importante, pero es importante también no tomar demasiada, 30 al 35%, tomar pequeñas cantidades de grasa saturada, en torno al 10%, y tomar cantidades importantes de ácidos grasos monoinsaturados, y al menos tomar 2 raciones de pescado a la semana es un objetivo nutricional alcanzable. Así que muchas gracias a todos y les espero en el Congreso Mundial de Nutrición en 2013. Es un acontecimiento muy importante, piensen que es como las Olimpiadas, se celebra cada 4 años. España hizo la candidatura, concretamente a mí me encargaron en 2005, la ganó España, se va a celebrar en Granada y por supuesto representa un honor para nuestra nación el poderlo organizar y para nosotros como discípulos directos de los grandes maestros, don Gregorio Varela, yo fui alumno de él, de don Francisco Grande Cobian, etc. Así que están invitados. Muchas gracias.